Muy buenos programadores, les estamos aquí para continuar con nuestro curso de SQL y el día de hoy aprenderemos cómo poder evitar que se puedan registrar valores nulos en una tabla de nuestra base de datos y cómo solo poder registrar valores únicos para que no se puedan repetir, ¿no? Lo veremos con un ejemplo un poco absurdo, pero pues que ejemplifica bien lo que queremos aplicar, ¿no? Entonces pues vayamos allá. Estamos aquí igual en NetBeans para poder primero que nada escribir todo el código y después pegarlo en la consola como lo hicimos en el video pasado, así que pues no hay ningún problema por eso. Entonces pues veamos primero, hemos estado trabajando ya con lo que es el valor nulo, que es decir, nulo es verlo como un registro o un registro que significa nada, literalmente. Un nulo es como no tener nada ahí. Entonces, pues, imaginemos un ejemplo en el que quieres tener una base de datos para, por ejemplo, el registro de tus compañeros y en qué salones están, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues, ¿qué necesitarías? Necesitarías un identificador para saber qué número de alumno es, por ejemplo, por tenerlo, números de boleta o algo así, el nombre de tu compañero o de la persona que quieres guardar en la base de datos y por último su grupo, ¿no? El grupo al que pertenece. Entonces, pues, imaginemos, pues todos deberían tener un grupo, pero imaginemos que un compañero salió de la escuela, ¿no? Se dio de baja. Entonces, al momento de registrar a él en lo que es su grupo, él literalmente no tendría grupo. Entonces, ¿qué tienes que registrar ahí? No podrías registrar un número porque también contaría como si fuera un grupo. No puedes dejarlo simplemente, si fuera por ejemplo de tipo numérico, no lo puedes dejar simplemente vacío. Lo que puedes poner es escribir null para especificar que con él no aplica o que en ese caso no hay ningún grupo en el que él se aplica, ¿no? Viéndolo con este ejemplo. Entonces, pues, en ese caso no habría ningún problema. Puedes dejar ese campo que pueda aceptar valores nulos para estos casos en los que, o por ejemplo, le preguntas a alguien y no te dice su grupo, entonces pues no lo sabes, entonces puedes dejarlo como null y después cambiarlo, ¿no? Entonces, pues para eso sirve lo que es este tipo de dato. Pero hay algunas ocasiones en las que no puedes dejar registros nulos, por ejemplo, el identificador de persona. Por ejemplo, todos los estudiantes, o la mayoría, dependiendo de dónde estudies, tienen un número de boleta, por decirlo así. Entonces, pues todos tienen que tener uno. No hay excepciones de que un alumno no tenga ese número. Entonces ese campo no puede estar vacío. De igual forma su nombre, ¿no? Por ejemplo, si quieres registrar el nombre de algún compañero, pero pues obviamente no lo puedes dejar vacío porque si no después no sabrías quién es, ¿no? Entonces ese campo tampoco podría ser vacío. Y de igual forma, no sé, el identificador, el número de boleta tiene que ser único para identificar solamente a una persona, ¿no? Entonces pues estas cosas son las que vamos a ir aprendiendo y vamos a ver cómo se pueden hacer esto en lo que es SQL, más específicamente trabajando con MySQL. Así que pues creemos una pequeña base de datos, database, que llamémosla, no sé, por ejemplo, alumnos. Ahí está. Después recordemos que tenemos que usar esa base de datos, entonces use alumnos. Después vamos a pasar a lo que es la creación de la tabla, create table. Y pues aquí vamos con los campos que acabamos de describir, ¿no? Me falta el nombre, llamémosla, bueno, de hecho aquí el nombre correcto debería decir alumnos, pero llamémosla aquí personas. Ok. Después aquí vamos a poner lo que es el identificador y aquí vamos a poner que es de tipo entero, ¿no? Hasta ahora hemos trabajado con esto así, declarando el nombre y después el tipo de dato, ¿no? Aquí es donde viene lo que queremos aplicar si queremos aplicar diferentes cosas. Por ejemplo, este campo de aquí no puede ser nulo, entonces para ello simplemente podemos escribir aquí not null. Y de esta forma, si queremos registrar null en ese campo, nos va a mandar un error y no te permitirá hacer la inserción. De esta forma tan sencilla. Y de igual forma, si quieres que este campo también sea único, simplemente das un espacio y aquí pones ahora unique. De esta forma, no puede ser nulo y además tiene que ser único, ¿no? Lo cual es precisamente lo que es un identificador. De esta forma ya tenemos lo que es la parte del identificador. Ahora vayamos con lo que es, por ejemplo, el nombre. El nombre pues no tiene que ser único porque hay personas que sabemos se llaman igual. Entonces pues puede ser simplemente de tipo varchar porque es una cadena de caracteres. Pero esto sí no puede estar vacío. Entonces aquí especificamos not null y de esta forma ya estaría. Ahora pasamos al último, que era que el grupo o número de salón, lo que sea, dejémoslo como un número entero y este no puede ser nulo, ¿no? Entonces también ponemos not null. Y con esto ya estaría la forma que lo que acabamos de describir. Un identificador que tiene que ser único y no puede estar vacío, de igual que el nombre. Es una cadena de caracteres que no puede estar vacía. Y el grupo, el grupo más bien sí puede ser vacío, ¿no? Habíamos dicho que sí. Entonces este de aquí simplemente sería una declaración entera, ¿no? De esta forma ya cumplimos con lo que acabamos de especificar. Pero hay dos formas diferentes. Esta es como que la forma tradicional, por decirlo así, de lo que es SQL. Y otra forma que también estaremos trabajando más, que es más específica de MySQL. Veamos cómo es, para que tengamos la diferencia. Esta es create table personas.
Y aquí por ejemplo ponemos el identificador que es de entero, es not null. Y pues ya, ¿no? Hasta ahora no estamos especificando que sea único. Después tenemos el nombre, que es un varchar de 255 y puede ser not null. Y por último tenemos el grupo, que es de tipo entero, ¿no? Y hasta aquí. Ahora vamos a empezar a ver, ahora lo introduciremos, pero poco a lo largo del curso iremos especificando más para qué sirve. Lo que son los constraints. Digámoslo o veámoslo simplemente como condiciones, es decir, especificar algunas condiciones que tiene que cumplir la tabla. Entonces aquí escribimos constraint para declarar alguna y, por ejemplo, en este caso queremos declarar la condición de que nuestro campo de ID sea único. Entonces para ello podemos poner aquí constraint unique y especificamos aquí qué campo queremos que sea único. En este caso sería el campo de ID. Y hasta aquí estaría, ¿no? Estas dos creaciones de tabla hacen exactamente lo mismo, pero de diferente forma. Esta está más enfocada a lo que es la parte de MySQL, precisamente. Y veremos que esta parte... Bueno, aquí faltan comas. Ahí está. Veremos que esta parte de los constraints los estaremos ocupando más adelante y son muy útiles para lo que es la creación de bases de datos y de tablas. Entonces, hasta ahora vamos a probar qué ha hecho esto de aquí. Probemos primero con el primer ejemplo. Vamos a copiarlo. Abrimos la consola, Windows R, CMD. Y aquí hacemos un CD. Ahora vamos a nuestro disco local C. Aquí copiamos de WAM64, bin, MySQL, bin. Y de aquí copiamos esta dirección. La pegamos aquí. Y accedemos aquí. Déjenme ver si está prendido mi WAM server. Sí, está prendido. Entonces, como ya está prendido, podemos hacer un MySQL -u root. Y ya estamos en lo que es MySQL, ¿no? Ahora sí vamos a copiar esto de aquí, control C, control V, y vemos que ahí está, ¿no? La creación de la base de datos se ha hecho bien, estamos cambiando a la base de datos de alumnos y la creación de la tabla personas está completamente bien. ¿Cómo verificamos esto que acabamos de hacer? Podemos hacer uso de algo que ya vimos, que es el describe o desk, y ahora es personas. Y hasta ahora simplemente hemos analizado la parte de field, que es el campo, el nombre del campo y el tipo que tiene, ¿no? Que ya hemos visto en otros videos. Pero ahora analicemos esta parte de aquí, la siguiente, que se llama null. Esto indica si el campo puede contener valores nulos. Y como vemos ahora, ni el ID ni el nombre dice no, o sea que no puede haber ahí valores nulos. Hagamos la prueba, hagamos un insert into personas values y aquí en el ID vamos a poner null. En el nombre, si llenémoslo, pongamos por ejemplo Pedro. Y al final pongamos el grupo 5, por ejemplo. Damos punto y coma y nos dice la columna ID no puede ser nula, ¿no? Nos da la advertencia de que eso no se puede cumplir. Entonces, pues por ejemplo ahora sí cambiamos y ahora aquí también ponemos null. Aquí registramos y nos dice que el ID también, ¿no? Porque primero detecta el primer error, que es el de ID, y de una vez termina la ejecución, ¿no? De una vez aquí podemos poner por ejemplo el ID 1. Y ahora como vemos aquí nos dice que el nombre no puede ser nulo. Entonces no nos va a permitir registrar hasta que todo esté correctamente, ¿no? Por ejemplo aquí ya ponemos Pedro. Y ya nos dice ok, una columna afectada. Y si hacemos el select, todo, from, personas. Ahí está nuestro registro, ¿no? Y vemos que solo se registró uno porque los demás mandaban error porque no cumplía con las especificaciones de lo que es nuestra tabla de la base, ¿no? Después estos siguientes campos los estaremos viendo más adelante. Por ahorita no hay ningún problema. Y por ejemplo el ID declaramos aquí que fuera único, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si queremos hacer otro registro igual? Bueno, pongamos aquí por ejemplo ahora Juanito, el grupo 10, pero con el mismo ID 1. Si damos enter, nos dice entrada duplicada 1 para la llave de ID. Entonces nos está diciendo que no podemos estar duplicando valores. Aunque aquí pongamos otras cosas, por ejemplo aquí si ponemos null, que este sí que está como null, nos va a seguir dando el mismo error, ¿no? Entonces pues no vamos a poder registrarlo. Ahora vamos a tirar lo que es esta tabla, drop table, personas. Ahí está, si hacemos un desk de personas, nos dice que la tabla alumno.personas no existe. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la otra, ¿no? Y veremos que funciona completamente igual. Ok, nos dice que se ha afectado solo, bueno, que no se ha afectado filas, que ya se creó y que está todo bien. Entonces ahora si hacemos lo mismo, el desk personas, que está aquí, nos viene exactamente lo mismo, ¿no? Nos dice que nulos no puede ser el ID ni el nombre. Y si hacemos las mismas pruebas, el insert into personas, values, y aquí ponemos null, si ponemos todo null, nos dice exactamente lo mismo, ¿no? Que la columna ID no puede ser nula. Si hacemos un buen registro, por ejemplo 5, Ana,
y aquí ponemos el 1. Nos dice que ya se ha podido registrar. Y ahora si hacemos lo mismo, pero ahora registramos a Pedro, nos dice que la entrada está duplicada para el valor 1, ¿no? Ahora hagamos otro registro que tenga el 2. Funciona bien. Y si hacemos otro registro que tenga el 2 otra vez, ponemos aquí Juan, nos dice que se está registrando el valor 2, ¿no? Entonces todo está funcionando bien y está ejecutándose justo lo que pedimos, ¿no? Personas, ¿ok? Y vemos que están los dos registros bien. De esta forma te permite un mayor control sobre lo que son tus registros de la base de datos. Por ejemplo, si le estás dando a un usuario la capacidad de, por ejemplo, registrarse él cuando registras en bases de datos, y digamos que el más claro ejemplo está con redes sociales, ¿no? Donde solo puedes ocupar un correo, y si ocupas, si ese correo ya está registrado, te advierte, te dice, ok, ese correo ya está en la base de datos, entonces no lo puedes volver a registrar. Entonces, pues esto es básicamente las funciones de lo que es el not null y el unique. Y pues sería todo. Espero que les haya servido, les haya gustado. Cualquier duda pueden dejar en los comentarios o mandar un correo a lo que es waspro.gmail.com. Ahí les estaremos atendiendo, respondiendo, y pues sería todo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Recuerda, tú programas el futuro.